Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más. Hoy vamos a tener una charla de café entre consultores de empresa. Pero antes de presentar a él, obviamente que le vamos a dar lugar a nuestra contadora estrella, Agus Fernández. Pero mira, si vos me seguís presentando así, yo voy a venir siempre. Así que gracias a la psicóloga galáctica, que esto es así, somos de otro mundo. Pero hoy nos acompaña también, vamos a tener una entrevista especial con alguien que, bueno, Vero ya nos va a contar cómo surgió ese contacto, cómo se conocieron. Em, Vamos a hablar con Sergio Rossi. Sergio es docente de la Facultad de Ingeniería de UBA, también es consultor de pymes y evaluador del Organismo Argentino de Acreditación. Hace consultoría hace muchos años, así que nos va a contar un poco su experiencia, sus recomendaciones, sus no recomendaciones. Nos va a contar un poco también de lo que hace. Así que bueno, primero que nada, darte la bienvenida, Sergio, y muchas gracias por aceptar esta entrevista y para contarnos un poco más sobre vos. Bienvenido, Gracias a ustedes por invitarme. un placer. Sergio fue más difícil que la figurita de Messi, te quiero contar. Hace ¿Ah, 3 sí? años, sí, hace 3 ¿Cómo fue años, ese contacto? ¿Cómo fue ese contacto? parecía la figurita del Mundial, viste, que no la conseguías para completar. Bueno, hace 3 años me topé con su libro, que después vamos a hablar. Su libro se llama Psicopyme, que lleva un nombre casi muy parecido al de mi consultora. Yo después que creé mi consultora estaba buscando bibliografía y un día me encuentro con este libro que es maravilloso y que lo súper recomiendo. Es una lectura súper entretenida, es atinada a las situaciones de las pymes reales. Te encariñas con el autor, ¿no? Porque está escrito O sea, con... con Sergio. Claro, y cuando dije, yo le tengo que escribir a Sergio porque está hablando en mi mismo idioma. Así que le mandé hace 3 años un mail, un mensaje por Facebook, me acuerdo, no fue un mail, y nunca recibí respuesta, hasta hace muy poquito. Así que para mí haber recibido esa respuesta fue muy linda. Bueno, Qué bueno. Sergio, el Messi de la consultoría. Para nada. Totalmente, sí, vos créetelo, Sergio, vos decís que sí. Así que, ya que arrancamos hablando de tu libro, contanos un poco de dónde surgió las experiencias y lo que vos contás en el libro. Bueno, a mí primero me gusta escribir, entonces Ajá. un poco inconscientemente fui anotando distintas experiencias, distintas situaciones, y cuando me quise acordar tenía una cantidad de textos y de anécdotas y de situaciones problemáticas de las pymes, que dije, bueno, ¿por qué no compartir esto? Así que bueno, le di un poco de estructura a nivel teórico, y bueno, y lo edité. Un poco fue así, se fue Qué dando de bueno, alguna manera. qué bueno. ¿Te falta plantar el árbol? ¿Qué más? Y tener hijos porque no tengo hijos, así que... Ah, bueno, listo, estamos iguales en esa. Perfecto, me falta el libro también, ¿eh? Pero bueno, Bueno, siempre se da tiempo. planté el árbol, pero me falta el libro y el hijo, estamos bien ahí. No Ser- queda tiempo. Sergio, ¿cómo te fuiste iniciando en este mundo de la consultoría? Vos sos consultor pyme, ¿cómo te fuiste desempeñando en esa área? Bueno, fue bastante poco lineal mi trayectoria. Yo me recibí de técnico aeronáutico, hice el servicio militar, así que ya se da una idea de mi edad, y después empecé el CBC para estudiar física. Y como toda carrera de la UBA, tiene horarios un poco eclécticos, entonces mis trabajos eran part-time, daba clases particulares, y dentro de esas clases particulares había hijos de un dueño pyme, que era amigo de mi tío, y esta persona fallece y le deja la pyme a estos 2 chicos, que tenían uno 18 y otro 20 años. Y un día me llaman para empezar a armar un pequeño laboratorio de medición para que él colabore con los costos. Y bueno, yo por mi formación, como estaba estudiando física, sabía hacer cuentas y sabía usar el Excel. Entonces empecé a ayudarlos con ciertas fórmulas para que a partir de parámetros dimensionales de los cables, de una fábrica de cables,
pudieran sacar el peso del producto y de esa manera costearlo, empezar a comprar algunos equipos. Así que mis inicios fueron de una consultoría más bien técnica, no de gestión. Y a los 3 años me llaman de otra pyme, que bueno, como estaba trabajando en esta part-time, establecí un primer vínculo y también me piden lo mismo, a ver si los ayudaba a armar un laboratorio básico. Viene la crisis del año 99, 2000, 2001, poco trabajo, y empiezo a hacer una base de datos para tratar de conseguir más empresas que me permitieran hacer este tipo de tareas, ¿no? Y así llego a una que me acepta a pesar de mi poca experiencia, confía, no sé por qué, que les habrá parecido, y empiezo a trabajar en calidad y en gestión. Me dicen, bueno, a ver cómo podemos mejorar los procesos, tenemos tales inconvenientes, y un día me dicen, ¿podremos implementar la ISO 9001? Yo no tenía 0 experiencia en eso. Así que me pongo a estudiar la norma, hago un curso, empiezo a preguntar, y medio tirándome en la pileta, digo, vamos. Y entonces preparo la empresa para que se certifiquen y logran certificar. Y ya con ese antecedente me permitió acceder a otras pymes con este tema de los sistemas de calidad, ¿no? De la ISO 9001. Y así, un poco hasta llegar al día de hoy, ¿no? Wow, o sea, todo lo que me acabas de contar es un gran ejemplo de la necesidad de flexibilidad y de flexibilizarnos cuando uno trabaja de forma independiente, sobre todo, ¿no? Que uno necesita, o sea, si no, era imposible que te quedes con el primer servicio que vos prestabas, como que fue imprescindible de tu parte que te vayas adaptando a las necesidades y escuchando las necesidades de las empresas que te iban contactando y contratando. Y a partir de eso te quiero hacer 2 preguntas. Primero, a lo largo de toda tu experiencia, ¿cuáles fueron los principales problemas que fuiste encontrando en las pymes? Y por otro lado, ¿cómo vos tomaste eh, esta necesidad de flexibilizarte? ¿Lo sentías como un desafío o lo tomabas como algo que te sacaba por ahí de lo conocido, del lado positivo o del lado no tan positivo? Bueno, lo que me preguntas. Sí, voy primero por lo segundo. A mí siempre me gustó aprender y estudiar, entonces yo creo que lo veía más como un desafío. Una de las cosas que me gustan de mi trabajo es justamente que accedo a empresas de distintos rubros, distintos tamaños, y me permite aprender cosas nuevas, ¿no? Tanto a nivel de la gente, del trato interpersonal, como a nivel técnico. Así que eso es una de las cosas que más atractiva me resulta del trabajo, ¿no? En cuanto a las dificultades, bueno, ustedes lo trataron varias veces y de una manera muy buena en sus podcasts, que es el tema del personal, del manejo del personal, ¿no? Cuando las pymes superan los 10 empleados, ahí aparece un primer problema porque aparece el tema del sindicato. Entonces aparece el delegado y ya el dueño pyme tiene que cambiar un poquito la cabeza de simplemente tener un trato directo con el operario y él mismo pasarse haciendo tareas operativas y empezar un poquito a cambiar la cabeza y decir, bueno, tengo que cumplir con determinadas reglamentaciones y determinadas cuestiones. Otro quiebre que yo veo es cuando superan los 30, 35 empleados y empiezan a necesitar mandos medios. Empiezan a necesitar un supervisor, un jefe de área, sin llegar a un gerente, pero una persona que medie entre él y el operario. Y ya aparece un nivel relacional que es totalmente distinto, ¿no? Al que tenía antes, que era a nivel operario-dueño. Entonces ahí se empiezan a aparecer problemas realmente importantes, que mejor que ustedes para describirlos, y eso creo que es una de las cosas fundamentales. Y ahí aparecen los distintos perfiles. Está el dueño que es un poquito más autoritario y el otro que es más compinche de los empleados. Ambos perfiles, a medida que crecen,
tienen sus problemas, ¿no? El que más compinche tiene que regular el tema de los abusos, de las llegadas tarde, de que un sector se queja por determinados privilegios del personal de otro sector. Entonces tiene que empezar a poner reglas, armar un reglamento interno, poner pautas, hasta un control de acceso. Y por otro lado, el dueño pyme, que es más autoritario, tiene que empezar a flexibilizarse y a tener un trato más horizontal si no quiere que los mejores se le vayan, o quiere incorporar mandos medios con un perfil profesional. Así que ahí para mí está lo principal, ¿no? Hay otras cuestiones, como eliminar los gurúes de la empresa, también es un tema, esa persona que sabe todo y la empresa se vuelve muy dependiente de esa persona, la que tiene la agenda. Planificar y pensar a mediano plazo, empezar a registrar las tareas a través de instructivos y procedimientos. Bueno, ahí yo creo que está el grueso de los problemas, ¿no? Según mi punto de vista, por lo menos. Democratizar mucho la información, ¿no? Porque quizás en los inicios de las empresas la información está como muy centralizada en el que tiene el conocimiento, y sabemos que quien tiene el conocimiento tiene el poder, ¿no? Entonces, digo, en este punto, yo trabajo mucho al interior de las empresas problemas de comunicación, que es lo que conflictúa y lo que también te permite resolver los problemas, ¿no? Por exceso o por déficit de comunicación. Ahora, en tu libro vos te haces esta pregunta: ¿es posible un cambio en los dueños de pymes pocos profesionalizadas? Según tu experiencia, ¿qué respuesta te fuiste dando a esta buenísima pregunta? Sí, la idea del libro es presentar una visión optimista del tema, y sí, pero por supuesto, y un poco lo que charlábamos antes de esta charla, empezar esta charla, depende mucho del dueño, ¿no? De las características y la apertura mental. No digo ni siquiera de la capacitación, ¿no? Sino hasta qué punto el dueño pyme tiene la apertura mental para decir, bueno, yo vine gestionando con más o menos éxito esta empresa y ahora necesito hacer determinados cambios de fondo, determinados cambios que tienen que ver con mi propio perfil y la cultura que se transmite a la pyme. Entonces sí, si el dueño logra esa apertura, va a lograr o capacitarse él mismo o contratar profesionales para que lo ayuden a crecer y a trabajar en los conflictos. En tu Así que sí. caso, vos serías uno de esos profesionales que se pueden contratar. Entonces, te pregunto desde tu lugar como consultor, ¿qué le aportás a ese dueño pyme y a esa pyme desde tu lugar como consultor? ¿Qué le das? ¿Qué le aportás? ¿Qué le solucionas? Bueno, a ver, como les comentaba al principio, mis tareas tienen dos grandes campos, ¿no? Uno de esos campos tiene que ver con lograr un certificado de producto, un certificado de sistema de gestión de la calidad, ISO 9001 puntualmente. Entonces ahí hay un norte, hay un objetivo que es muy claro, que es lograr la certificación. Eso significa que una empresa, un organismo de certificación externo, audite la pyme y le diga, bueno, si usted cumple con los requisitos normativos para este certificado de producto o cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 y les damos el certificado. Entonces ahí es una tarea que tiene un objetivo muy claro. Después hay una segunda tarea que en general se deriva a continuación de esta, de la certificación, que tiene que ver más con la gestión, con resolver problemas de gestión. Entonces ahí son cuestiones más intangibles y más difíciles de definir a priori, ¿no? Cuando uno empieza con una pyme. Como que es más necesario Pero son... conocerlas un poco más a la empresa, por eso está bueno también empezar con un servicio un poco más obligatoriamente necesario como la certificación, ¿no? Como que es algo que buscan para cumplir con. Claro, tal cual. Y aparte que el dueño desconfía, con cierta razón, que uno venga y diga, bueno, yo te voy a venir acá a ayudarte a mejorar la empresa. ¿Qué significa eso? ¿En qué? Entonces, tiene que haber un conocimiento previo, un antecedente, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Para que diga, bueno, yo voy a apostar por esta persona a ver qué me puede
aportar, aunque a priori no está del todo claro qué es lo que va a hacer. Es duro eso, no cualquiera lo acepta. Entonces ahí yo empiezo a ver, con esa confianza medio previa del dueño, digo, bueno, a ver, ¿dónde está el foco principal de problemas en esta pyme? En la relación dueño con la gente, en los proveedores, en que no saben lo que ganan, que muchas veces, vos Agustina lo habrás visto, no saben lo que ganan, porque no tienen manejos de la... Saben que ganan, pero no saben cuánto. Entonces, bueno, a ver dónde está. O es un tema de comunicación, de planificación estratégica, y ahí empiezo a meterme en las particularidades de cada sector, de cada área, tratar de destrabar determinados nudos. Eso le sirve mucho a la empresa, pero es muy difícil comunicarlo de antemano. Ese es el mayor problema. Pero bueno, después de un determinado tiempo, una determinada trayectoria, uno ve que los dueños pyme empiezan a valorar eso porque empiezan a ver Cuando la determinados tenés resultados. clara, la tenés clara. Cuando ya la tenés clara, como ya es más fácil. Sí, no me gusta mucho eso de tenerla clara, porque Sí, un poco de viste chapa, que, Sergio. no, mira, Sí, qué sé yo, aprendes un poco a ser humilde con esto, porque el dueño pyme es una persona que arriesgó mucho, que tuvo el coraje, que tuvo la valentía de empezar un emprendimiento en esta Argentina tan difícil. Eh, entonces arriesgó. Entonces es un tipo que es muy inteligente, por ahí no están muy formados, pero son muy inteligentes. Y eso yo lo aprendí a respetar, porque creo que yo no sería capaz de tener una pyme con las totalmente, problemáticas. Entonces, totalmente. cuando me dice algo, aunque yo a veces no estoy de acuerdo, le digo, bueno, a ver, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me dice que no puede hacer tal cosa? ¿Dónde está esa limitación? Así que por eso, trato de correrme de ese rol de gurú. Me parece No creo importante que... rescatar algunas cosas que dijiste. Una del lado del rol del consultor y otra del rol de la empresa. Por un lado es importante como consultores sumar nuestra mirada también integral del negocio, ¿no? Porque muchas veces los consultores tienen un conocimiento muy técnico, pero pierden la mirada de tratar de entender, como vos decías, la cabeza del dueño de la empresa, ¿no? Entonces, cuando logramos crear una mirada integral y entender el negocio, nuestras intervenciones o nuestras colaboraciones o nuestro servicio es más fiable o más factible de que pueda ser aceptado en la empresa. Cuando el dueño Totalmente. no ve que le estamos hablando en el mismo idioma, suele levantar una barrera como cualquiera, ¿no? Cuando uno no... Y Tal aparte cual. es importante eso porque uno como consultor puede hacer ciertas recomendaciones que en ciertos casos son generales a los diferentes rubros, pero puede no serlo. Entonces es súper importante que conozcamos lo más posible el rubro, el negocio en el cual está inmersa la empresa en la que estamos asesorando desde consultoría, porque, no sé, por ejemplo, un ejemplo desde mi parte, por ejemplo, no proponer un plazo de pago, no sé, de 30 días en una industria automotriz, por ejemplo es una de las del rubro de empresas que trabaja Sergio por ahí, es muy corto. Y por ahí en una empresa de servicios 30 días es hasta te diría muy largo. Entonces, por ahí hasta un ejemplo tan tonto como ese, que es algo genérico, como 30 días para pago a proveedores, no es lo ideal y puede generar hasta un déficit por falta de dinero, por proponer un, un ejercicio que estabas acostumbrado a aplicar en empresas de otro rubro. Entonces es súper importante que conozcamos el negocio, que conozcamos bien a fondo, por eso me parece súper interesante, y esto lo hablamos mucho en los programas, de conocer y de prestarle primero al cliente un servicio que nos dé la posibilidad de conocerlo, un servicio un poco más estructurado, como él contaba, que es, por ejemplo, certificar 9001 y para cada rubro de cada profesión seguramente habrá algún servicio más estandarizado o más necesario eh, por las obligaciones que tienen las empresas para tomar inicialmente, para conocer bien ahí lo más posible al cliente y luego poder brindarle un servicio más flexible y más difícil de explicar, como contaba Sergio, ¿no? Que ayudarlos un poco más desde adentro. Y el otro concepto que me gustó, que era rescatable, era el tema de la confianza. Digo, no podemos construir con el dueño de la empresa ni con los empleados si no pasamos relaciones en confianza, que
que al fin y al cabo es lo que construye la posibilidad de un cambio de paradigma, de introducir procesos, de que la gente se sume al cambio, sobre todo porque los consultores muchas veces venimos a traer muchas propuestas de cambio, pero no es sin ellos, ¿no? No trabajamos sin ellos. Podemos quizás tener algunas herramientas un poco más técnicas, pero también necesitamos entender los ritmos de la empresa, ¿no? Entonces el Así consultor es. también tiene que poder ajustarse a esos tiempos. A veces nuestra ansiedad, nuestras ganas de mejora, intenta apurar algunos procesos que la estructura de la organización todavía no maduró, ¿no? Y la organización Tal- la hacen los líderes, por sobre todo los CEOs, los dueños de empresa, digo. Ajá. Necesitamos Sí, varias charlas de café a veces, previas a la tal cual, implementación. tal cual, tal cual. Si, viste, si no hay cierta empatía, es muy difícil avanzar. No importan las razones, los argumentos que uno ponga. Si no hay un primer acercamiento a nivel emocional y de confianza, y creo que ese acercamiento y ese esfuerzo tiene que ser principalmente del consultor, de nosotros, ¿no? Ahí yo a veces hablo de una analogía que es la estrategia del resorte, ¿no? Uno dice, bueno, estamos en esta situación, ahí atamos la puntita del resorte y estamos donde queremos llegar, ya sea como consultores o la empresa, ¿no? Donde quiere llegar al objetivo. Y la fuerza del resorte siempre va en ese sentido, pero puede haber retrocesos, no es algo un camino lineal y rígido. Entonces, por momentos uno puede retroceder, porque así están dadas las cosas y las circunstancias, pero siempre el esfuerzo va en un determinado sentido. Y eso yo creo que finalmente logra llegar al objetivo, al norte que uno se había puesto. Totalmente, totalmente. Como que tener claro que como nada en la vida es un camino lineal de salgo de acá y llego a la Bien. esquina, sino que en el camino nos podemos encontrar no solo con obstáculos, sino con esa necesidad, lo mismo que vos contabas de tu trayectoria, ¿no? De flexibilizar tanto los procesos como lo que teníamos en mente, los planes. Muchas veces por ahí vamos con una idea en mente de aplicar o dar cierto servicio a las empresas y cuando entramos y nos damos cuenta y empezamos ¿viste? A trabajar en eso, nos damos cuenta que en realidad primero, antes que hacer eso, tenemos que resolver otras cosas, entonces tenemos que ser suficientemente flexibles como para decir, bueno, no podemos avanzar con esto, primero tenemos que retroceder un poquito para arreglar un poco algunas cosas más de fondo, después volver a retomar esto. Muchas veces cuando no conocemos bien al cliente, la información que nos dan las empresas por ahí no es la que necesitamos o no está suficientemente completa o no nos muestra todo el mapa de cómo están las cosas. Entonces hay que ser a veces flexible también o como a mí me gusta decir, si bien pusimos el destino en el Google Maps, a veces hay que recalcular. Entonces, siempre con ese objetivo en mente, con el pinchito rojo ahí en el Google Maps, pero bueno, a veces hay que recalcular. Y hablando de recalcular, me gustaría saber si vos hoy, con el diario del lunes, después de haber trabajado un montón de años como consultor y de forma independiente, si pudieras volver, no sé, cuántos años para atrás, cuando empezaste a trabajar con esa primera empresa, eh, con los datos y con el cálculo de la información, eh, si volverías a elegir lo mismo, si te gustaría trabajar otra cosa, desde otra forma de relación de dependencia, ¿crees que por ahí te hubiera gustado probar eso? Si volverías a elegir ser consultor. Ahí es una respuesta corta, sí, sin duda, totalmente. No me imagino haciendo otro trabajo, a pesar de que nunca lo planifiqué, jamás imaginé que iba a terminar haciendo esto y ahora no me imagino haciendo otra cosa. ¿Por qué? Así que, Ahí está. Eso, ¿cuáles fueron las ventajas o lo que vos fuiste encontrando siendo consultor independiente? Que crees que es superior a otra cosa y por eso no lo elegirías, ¿no? Porque si vos estás tan contento con lo que tenés ahora es porque crees eh, que te sentís mejor acá que en otro lado, ¿no? claro, claro, por eso, por ahí no superior, porque viste, depende mucho del carácter de las personas. Total para vos, A personal, mí obviamente. eso de trabajar en un lugar, claro, trabajar en un lugar 8 horas seguidas con un jefe, lo hice un tiempo, aunque sea part-time, pero es algo que no va conmigo.
y gano libertad de tiempo, fundamentalmente a pesar de que uno se autoexplota, ¿no? Porque uno está a las 11 de la noche haciendo un informe, terminando una planilla, entonces se trabaja igual o más que un trabajo de relación de dependencia. Pero esa libertad a mí me cierra totalmente, tiene un costo, como ustedes bien saben, sobre todo al principio y hasta que uno empieza a hacer determinadas relaciones y lo empiezan a conocer, tiene un costo, ¿no? Los inicios y la transición hasta que más o menos se arma una cartera de clientes es dura e implica resignar cosas, pero lo volvería a elegir totalmente. Voy a sacar una pregunta por fuera del libreto, porque me gusta mucho innovar. Está muy bien. ¿No? Nosotros, bueno, tenemos un programa con selectores y muchas veces los selectores les solemos preguntar a los candidatos ¿qué dejarías en esta empresa? ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿No? Buscamos cuál es ese diferencial que los candidatos aportan a una empresa. Si yo ahora te preguntara, ¿cuál crees que es tu aporte que pudiste dejar en tus Sonaste, empresas? Sergio, te tocó examen. Te tocó examen. ¿Cuál crees que es tu mayor activo que pudiste dejar en el paso de las diferentes organizaciones por las que estuviste trabajando? Eh, Mira, es difícil, habría que preguntarle más que nada a los dueños pymes, a ver qué obtuvieron de mi paso, ¿no? Porque muchas veces la percepción que tiene uno acerca de lo que aporta o deja no coincide con la percepción del dueño pyme. Eh, es- un dueño pyme me dijo, a mí lo que más valoro es que me ayudes a pensar. Y yo jamás me imaginé que eso era un aporte. Bueno, en las charlas discutíamos distintos temas, pero entonces no coincide a veces la percepción que yo tengo de lo que intento aportar después con lo que sacan ellos, ¿no? Algo parecido pasa con la lectura del libro. Yo quise decir algo, quise aportar algo, y después el feedback del que lo lee me dice otra cosa. Me dice, ah, sí, a mí me interesó tal cosa, o me gustó, me sirvió para tal otra. Y no eran los objetivos. Eh, entonces, Totalmente, punto de yo vista creo... y como todo, ¿no? Cada uno le aporta su lado, y su punto de vista y su visión de todo lo que, como todo lo subjetivo, ¿no? Así Yo que, creo que bueno, más que nada, no sé, los ayudo a ordenarlos, a tomar conciencia de determinadas problemáticas que son endémicas y que a veces atribuyen a factores, como las causas de esa problemática, que terminan no siendo. Esos factores principalmente son dos, la gente o el país. Esas son las dos razones de gran parte de los problemas que manifiestan los dueños pymes. Y cuando bueno, en cuanto uno... al país, por lo menos por ahora, hasta que no nos toque el título de presidente, no podemos hacer nada por más que se nos quejen de eso, ¿no? Porque a Bueno, todos se nos quejan de eso. ahí está el asunto, ¿no? Esas son cosas ciertas, que es verdad, el tema impositivo, el Sí, hecho de que no lógico. se pueda planificar, son cosas Pero ¿qué que, bueno, hacemos pero con que eso? No se pueden cambiar. así todo, en ese mismo contexto, hay pymes que le va mejor y otras peor. Entonces, también hay que trabajar en otras cuestiones. Y el Totalmente. hecho El de, contexto es el mismo para todos. el contexto es el mismo para todo, y el tema del personal, bueno, hay que ver por qué el personal no actúa de la manera que quiere el dueño, que pretende el dueño. A ver si es negligencia o que no quieren trabajar, o hay otras cuestiones relacionadas con la organización, con la comunicación. Entonces, bueno, creo que viene por ahí más que nada el aporte, ¿no? Totalmente. Muy, como un aporte muy basado en la experiencia, muy basado en haber conocido muchas empresas, muchas pymes, en la evolución, en la flexibilidad. Así que la verdad nos ha encantado tenerte, Sergio, y conocer tu experiencia, que nos cuentes cómo viviste, cómo seguís viviendo, por supuesto, todos estos años de consultoría. Así que, bueno, nos encantaría que nos cuentes primero dónde conseguimos tu libro y segundo, cómo te contactamos. Bueno, el libro está en una sola librería. Mi trabajo como difusor del libro, la verdad que deja mucho que desear. Voy a tener que contratar un
consultor Bueno, para a ver que si, me ayude a acá difundirlo. lo podemos difundir un poquito. ¿Dónde lo encontramos? Así que está en El Hacedor, en Villa Crespo, y en Mercado Libre. Bien, La ventaja de la librería es que no hay envío y, bueno, bien. Entonces el libro se eh, llama Psicopyme. Bien, Psicopyme. perfecto. ¿Y dónde te encontramos a vos? ¿Cómo te podemos contactar? Y ¿Cómo te pueden contactar los que nos escuchan? me escriben un mail que es S de Sergio, S Rossi con doble S, el número 20, srossi20 Excelente. Ahora les vamos a dejar anotado el nombre del libro, la librería, el mail, todo en las notas del podcast, por si alguien lo quiere contactar o ir a buscar su libro. Y después nos cuentan, sí, le contamos a Sergio. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Sergio, por haber respondido el mensaje de hace 3 por haberte sumado y haber dicho que sí, a sumarte a esta segunda temporada de podcast que hacemos con Vero. Así que bueno, ha sido un placer. Gracias, Vero, también por, como siempre, esta dupla de podcast nos divierte, aunque hablemos temas serios. Y bueno, si les gusta el podcast, si les gustó la entrevista que le hicimos a Sergio, acuérdense de darnos 5 estrellitas en Spotify, así podemos seguir haciendo más episodios. A Vero la encuentran en @psicopymes con S, y a mí en @bcemprendedor, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias a ambas por invitarme.